Tenemos el agrado de presentar a quien fue el responsable hace 25 años de patear ese último penal en el Morumbí, de darnos la alegría extrema a todos los fortineros de ser campeones de aquella Libertadores 1994, esa hermosa gesta que el otro día se cumplieron 25 años de ese partido, 25 años de dar esa hermosa y única vuelta olímpica que hoy tiene Vélez y cosecha por lo menos en la comisión, en su palmarés. en Juan B. Justo. En su palmarés. Claro, tal cual, no me salía la palabra, tal cual. El señor Roberto Tito Mampeir. Tito, querido, ¿cómo andás? Soy Martín Benassi y esto es Pasión Fortinera Radio. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Un saludo para toda la gente de Vélez. El placer es nuestro, Tito, el placer es nuestro que salgas al aire con nosotros, bueno, en ECO AM 1220, nuestro primer programa en esta radio. A ver, Tito, se cumplieron 25 años de aquella gesta. Yo siempre pregunto lo mismo, a ver, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando recordás ese partido? Sí, mirá, en cuanto a esa final de San Pablo, lo primero que se me viene a la cabeza es que estaba ante la gran posibilidad y la gran chance de confirmar algo que de chiquitito soñaba y que era terminar de consolidarme como jugador de fútbol, ¿no? Yo, si bien había debutado en primera, me había ido a Talleres, esa responsabilidad que me tocaba era algo que me iba a marcar y creo que fue lo que me marcó después para el resto de la carrera, porque te da una confianza y un decir, bueno, me llegó una oportunidad, una responsabilidad fuerte y estuve a la altura. Eso desde lo personal, y después de lo grupal una alegría enorme, porque la Copa Libertadores fueron 9 meses de entrenar, de pensar, de pasar etapas y de ganarle al bicampeón de América, al equipo de todos. Fue una alegría enorme y fue ponerle a Vélez algo que era lo que le estaba faltando, porque Vélez desde hacía mucho tiempo era un gran club, y desde lo futbolístico siempre había armado buenos equipos y parecía que no llegaban, y aquel del 93 coronó y bueno, le pudimos dar ese toquecito de torneos internacionales que lo terminó de poner en la elite del fútbol nacional, ¿no? Ahora, Tito, yo me sitúo en ese año, en principio del año 94, digo, cuando se realizó el sorteo de aquella Libertadores y vieron que en el grupo 2 estaban Cruzeiro, Palmeiras y Boca. ¿Qué es lo primero que pensaron? Porque, en definitiva, si nos tenemos que pensar ahora en una próxima Libertadores de Vélez, que de hecho no va a ocurrir, obviamente, porque son 2 equipos brasileños y un equipo argentino, pero estamos hablando de un grupo de la muerte, y más para ese Vélez. Sí, para todo el mundo lo que estaba claro era que Vélez ya estaba afuera y había que ver qué clasificado de los 3. Y Vélez clasificó una fecha antes, pero bueno, ese era un grupo que estaba muy convencido de lo que hacía, desde la cabeza hasta cada uno de los integrantes. Y yo lo digo con el conocimiento de causa de haber llegado en junio del 93, después que Vélez se coronó campeón, y haber pasado un par de semanas en una mini pretemporada para ver si Carlos se quedaba o no conmigo en el plantel, y me dejó, y yo conocía a muchos, a otros no, y claro, encontré un grupo que era un grupo increíble, era un grupo que era ganador, que tenía mucho hambre de lo que había conseguido en Argentina, pasarlo al plano internacional. Y desde el primer partido, el empate con Boca en cancha de Vélez, desde ese primer partido, que el grupo estaba convencido de hacia dónde iba y cómo había que hacerlo. Roberto, una pregunta. ¿Y cómo fue esa llegada de vos tan joven a Vélez, a un equipo que ya estaba bastante formado, con gente de experiencia, gente, digamos, grande o un poco más grande que vos, como Roberto, como José Luis, de temperamento fuerte? ¿Te recibieron bien? ¿Alguna anécdota así como para contar de los primeros días? No, lo que pasa es que yo los conocía casi todos. Se habían sumado Pepe y Walter Pico. Yo los conocía a todos, porque yo me había ido un año antes. Yo había debutado en primera, había estado en el plantel con ellos hasta agosto del 92. Y ahí me fui a Talleres ese año y nada. Y después me tocó volver del préstamo. Eran toda gente conocida.
Turo, el Turco, Cristian, el Pacha, el Lejo Gómez, eran todos, el Coyo, el Flaco Pellegrino, eran todos jugadores que yo ya conocía, claro. Inclusive Roberto, que lo había traído Eduardo. Y ahora, Tito, ¿recordás el momento justo de aquella Libertadores donde dijeron estamos para grandes cosas, estamos para...? Porque está bien, a ver, desde el vamos soñaron en grande, sin dudas, sí, sin dudas que soñaron en grande. Ahora, el momento justo de aquella Libertadores fue cuando salieron primeros en la fase de grupos. Eso no se dice, eso se transmite, eso lo sentís de entrenamiento en entrenamiento, de partido a partido, de charla técnica en charla técnica, de la charla en la pretemporada o en las concentraciones. No se dice, bueno, este equipo está para grandes cosas. No, eso, más allá de que sea un discurso, a vos te lo van marcando los días, ¿no? Y cuando vos ves entrenar a tus compañeros, y cuando vos ves que había una pelea por los puestos que eran realmente duras, y que tenías un técnico que si hacía las cosas bien, jugabas vos, por más que el de adelante tenga más nombre. Obviamente que un equipo que tenía una base muy clara, muy firme, y es más, creo que hemos cambiado 4 o 5 jugadores, pero casi siempre en el mismo puesto. Después el Turo y el Turco jugaron siempre, Pepe, Cristian y el Negro jugaron siempre, y después el Cabezón, Chila y el Pacha jugaron siempre. Los que cambiaron fueron, por una cuestión de lesión, el Coyo, Víctor Hugo, y después había arrancado con un enganche con el Negro Rentera, jugó el Beto Camp, jugué yo, jugó el Gallego González, pero claro que había una base, pero después cuando tenía que meter los cambios lo metía. Tito, buenas noches, Lucas y eso Tile, es lo que a un jugador lo hacía estar por encima de sus posibilidades. Entonces cuando todos estamos por encima de nuestras posibilidades, el plantel se enriquece muchísimo, y eso es por la capacidad del técnico en decirle a cada uno, ustedes van a ser importantes aunque no les toque en esta oportunidad, como me lo dijo a mí el día que quedé afuera del banco con Boca, el primer partido de la Libertadores, que me dijo, vos vas a ser importante en esta Copa, no te tenés que caer y seguir trabajando. Y bueno, terminé pateando el último penal. Tito, buenas noches, te habla Lucas Tile. Sacando la fase de grupos, Vélez, salvo contra Minerven, que venció 2-0, pasó todas las instancias por penales, incluida la final. En la semifinal contra Junior de Barranquilla, después que erra el penal del Turo, ¿sentiste en algún momento que se les estaba escapando de las manos la Copa o nunca? Mirá, no lo pudimos sentir porque pasó algo que creo que marcó la definición. El arquero de ellos se confundió y salió corriendo a festejar que habían ganado. Y no fue así, entonces corrimos, se armó un lío, aprovechamos para enfriar todo y se enfrió todo y a partir de ahí nosotros teníamos confianza siempre en Chile. ¿Sí? Obvio que cuando llega ese momento te pones a rezar que lo que casi siempre pasa, que vuelva a pasar, ¿no? Porque era importante que Chile aparezca en ese momento. Y cuando lo necesitamos siempre apareció. Entonces había una tranquilidad desde ese lado, pero claro, te tocaba el último penal, ¿viste? Pero bueno, yo creo que no podía ser de otra manera, estaba marcado, ese era el año de Vélez, ese era el año en donde había vuelto el año anterior una de sus máximas figuras, que era Carlos Bianchi, y había vuelto y agarró el equipo y lo sacó campeón después de muchísimo tiempo. Y claro, bueno, ahora venía la parte de internacional y estábamos ahí, y cuando pasamos a la final, porque yo te digo que si al principio decías vele a la final, cualquiera de nosotros aceptaba. Claro. Ahora cuando llegás a la final no te alcanza. No, obvio que no. Tito, buenas noches, Mauro Traquia te saluda, y justamente hablando de la final te quería preguntar por ese vestuario antes de salir al campo de juego en el Morumbí. Te escucho un poquito bajo. Te escucho un poquito bajo, Tito. Bueno, te repito, te quería preguntar por el vestuario del Morumbí antes de salir a jugar el partido. Con tanta gente afuera, obviamente toda local, más visitante que nunca, ¿qué se les pasaba por la cabeza? Mirá, llegar al estadio fue un desastre, porque no había lugar para pasar por ningún lado, pero llegar al estadio y ver que decía San Pablo campeón 92-93, que estaba el lugar hecho para poner el 94, hermoso.
llegar al vestuario y descolgar la ropa y encontrarte con el papelito que nos había pegado Carlos con las declaraciones de Pérez Santana, como que el partido de San Pablo en Liniers había sido el peor de la historia y que seguramente no iba a haber ningún problema para que San Pablo se pueda coronar campeón. Y nada, te da una rebeldía, te da unas ganas de salir y comerte los rivales, comerte la cancha. Lo que pasa es que sabíamos que era una parada difícil, Claro. porque jugábamos con un gran equipo, con un equipo que estaba acostumbrado a ese tipo de finales, más allá de haber cambiado algunos jugadores, y con un equipo que a los 5 minutos te gana 1-0. Y el viaje del hotel a la cancha, Tito, ni te cuento, ¿no? No, aparte imagínate que, bueno, ya San Pablo de por sí, para el tema del tránsito es un desastre. Imagínate un día de partido lo que fue llegar a la cancha. No podrían abrir paso, ni las motos podrían abrir paso. Y que no creo que tenían muchas ganas tampoco, ¿viste? Que no es una estrategia para que pueda sentir la presión de la gente. Pero nada, cuando se alinean los planetas, como decimos, y cuando la dirigencia se había unido, y cuando el cuerpo técnico y el plantel estaban bien, y cuando la gente acompaña, y cuando hay gente del club que tiene hambre de gloria, y cuando los que se suman son los que se sumaron, Chila, Trota, Víctor Hugo, Pepe, imagínate que la cosa termina bien, la verdad que fue un placer haber participado y haber sido parte de aquel grupo, de aquel plantel, de aquel equipo y de la historia del club, ¿sí? Quedar en la historia grande del club, y a medida que pasan los años y van 25, aquello se agiganta cada vez más, porque a la vista está lo que cuesta lograr esas copas internacionales para Vélez, ¿no? Tito, es hermoso escucharte, la verdad que estaríamos 2 horas de programa hablando sobre el Vélez campeón de aquella Libertadores. Ahora bien, recién lo remarcabas, con lo que cuesta hoy conseguir una Copa Libertadores, a ver, estamos hablando que se cumplen 25 años de aquel título, de aquel trofeo, y hoy Vélez sigue sin poder conseguir en los últimos años, por lo menos en este siglo, un título internacional. ¿Qué se necesita para salir campeón de la Copa Libertadores? ¿Es tan importante esa mancomunión entre comisión directiva, hinchas, jugadores? Sí, lo es. También es necesario, obviamente, la cuota de suerte. Sin dudas. Que la tenés que tener. Hablábamos recién de aquella definición con Junior. Con el Junior. Es necesario poder mantener, más allá de una idea futbolística, poder mantener jugadores que vayan adquiriendo una personalidad y una experiencia para poder afrontar partidos bravos, ¿sí? Y claro, Vélez hoy está en una situación de seguir sacando jugadores, pero que se van porque hay que venderlos, porque hay que hacerlos dinero, porque Vélez tiene que seguir. Es un club que siempre uno lo escucha, no es un club que tiene muchísimas actividades, muchísimos empleados, es un club que necesita vender los jugadores. Entonces, en aquel momento, si vos te fijás, había jugadores fundamentalmente en la base del equipo: Chilaver, Trota, Sotomayor, el Pacha Cardoso, Pepe Basualdo, ¿sí? Esos ya tenían muchísimas batallas. Y después había chicos del club que ya se habían consolidado, y que ya tenían un torneo entero jugando, que eran el Negro, el Pacha, el Turco y Cristian. Después el Gallego González, que tenía mucha experiencia y que estaba hasta esa parte de Minervén, Negro Rentera, jugadores también con mucha experiencia que integraban aquel plantel. Hoy parece lo más difícil, ¿no? Juntar ese tipo de experiencia, por una cuestión lógica que cambió todo, y que hoy es muy difícil en Argentina poder sostener un plantel como aquel. Claro, sostenerlo. Sin dudas. Claro. Sin dudas. Y a ver, sí, mirá, te aparece el Monito Vargas, ya no lo tenés, te aparece el otro, se te va, claro. Y bueno... Todos llegan al punto máximo de juego, y se van. Equipo fue campeón, y durante creo que 2 o 3 años más, si no me equivoco, la gran base se mantuvo. El Negro Gómez, el Pacha, Chila, Trota por ahí un par. Pero
siguió el Turco, siguió Cristian. Sí, a ver, hoy un arquero como Chilaver sería complicadísimo sostener. Digo, hoy un arquero como Chilaver sería complicadísimo de sostener este fútbol argentino. No, esas eran épocas donde arqueros no venían a buscar. Hoy te sacan al arquero, te lo sacan, a Chila te lo sacan hoy, pero te sacan a Chila, te sacan al Turu, te sacan a Jero Gómez, te sacan la mitad del equipo. Sin duda. Y nadie dice nada porque es algo que hoy está más que entendido, ¿no? Sí. Todo el mundo, sí. El Monito Vargas, pero ¿quién se va a enojar porque el Monito Vargas se fue? Si saben la situación de Vélez, la del país, Vélez no es una isla. Claro. Es más, gracias a Dios que tiene la posibilidad de, por cómo se labura y el material que siempre hay abajo, de poder tener estos salvoconductos que son los que mantienen al equipo en una situación que no entre en un problema como por ahí fue el 2005 o luego de los campeonatos del Flaco, donde, claro, el equipo había levantado un vuelo y los jugadores tampoco se pudieron sostener. Ya no era la Argentina como para poder sostener aquel plantel multicampeón. Claro. Tal cual, Tito. A ver, la última pregunta que te hago es, te noto tan apasionado hablando de ese Vélez y de esta gesta. ¿Qué significó Vélez en tu vida? ¿Qué significó esto para vos? Mira, para mí haber sido campeón de América con Vélez, como chico nacido en el club, es haberle devuelto un pedacito de todo lo que Vélez invirtió en nuestra formación. Yo lo dije el otro día, hay un video dando vueltas. Yo no puedo no acordarme de Nessi, de Berra, de Calvanese, del Pocho Blanco, de Fanesi, de Huito Tocali, sí, que fueron los que nos formaron, y no puedo no nombrar a mis compañeros obviamente ya lo hablamos del proceso y del equipo que ganó la Copa, pero yo no puedo no hablar de los compañeros que desde los 11 años jugaron conmigo hasta cuarta y que no les tocó llegar, los de la 70 inolvidable como la llamamos nosotros, porque sin ellos hubiese sido imposible que el Negro y yo hayamos formado parte de aquel plantel. Entonces, el agradecimiento también es para ellos, porque fueron haciendo la carrera a nuestra par, y algunos terminaron jugando en otros lugares, otros jugaron en el ascenso, y algunos no pudieron llegar. Pero para nosotros, fundamentalmente, esto lo digo yo desde mi lado, fueron fundamentales en mi carrera, porque me acompañaron y jugaron con esa ilusión igual que yo, y bueno, a algunos nos tocó y a otros no. Pero sin ellos yo no hubiese podido, porque las paredes me las devolvían ellos, porque cuando yo tiraba un centro eran ellos los que metían el gol o ellos me lo tiraban a mí. Entonces, bueno, creo que Vélez es eso, ¿no? Entré como un nene, me fui como un hombre casado con un hijo. Vélez me formó profesional y personalmente, y esas cosas se agradecen, y creo que no lo soñaba con hacerlo como técnico, no pude, y por el momento, pero sí como jugador con una Libertadores y con una Copa del Mundo, es como que, bueno, acá hay algo de todo lo que me dieron, ¿no? Tito, los agradecidos somos nosotros. A cada campeón del mundo que pasa por Pasión Fortinera siempre les decimos lo mismo. Los agradecidos somos nosotros, porque si a Vélez le exigimos mucho más, es gracias a ustedes que lo pusieron bien alto. Bueno, muchísimas gracias. Yo siempre digo que uno siempre agradece a los que le ayudaron a crecer, ¿no? Y bueno, entre todos los artífices de eso, más allá de lo personal, ¿no? Obvio que la familia, que los viejos, que tu familia personal, bueno, la gente que en aquel momento apoyó, y el cuerpo técnico que dijo que se quede y que me dio la responsabilidad, pero como te decía antes, a todos los que formaron parte de mi vida en Vélez, a la utilería, a Lelo, a Carlito, a María. ¿Por qué? Porque eran nuestros compañeros, nuestros codo a codo del día a día, ¿viste? Entonces Vélez es todo eso, no es solamente el penal del Morumbí y una Copa Libertadores, es todo lo demás, ¿no? Es aprender a viajar solo en colectivo, claro, y tomar el 34 y llegar al polideportivo, es el sándwich y la coca con los chicos de la 70 en el almacén de la vuelta, es la alegría de ver cómo el Cholo se nos iba rápido de sexta a primera, y bueno, nada, es eso, ¿no? Tito, querido, te agradecemos muchísimo el contacto con Pasión Fortinera. Te mandamos un fuerte abrazo. Abrazo para ustedes. Pasó Roberto Tito Pompei por el aire de Pasión Fortinera Radio.